Bueno, empezamos Bueno, la charla de los jueves, hoy con un tema bastante especial. La invitada la tenemos a la doctora María Cristina Orlandi. Muchas gracias por participar con nosotros. Ateneos en redes intenta hacer algo así como charlas para difusión de temas variados. Y en esta oportunidad nos toca una charla que por ahí en pediatría no tenemos tanto contacto ni tantos conceptos claros, más allá de lo que pudiéramos haber visto en algún teórico, en alguno de los hospitales donde se realizan este tipo de actos. El tema es procuración de órganos. La doctora Orlandi, bueno, es la coordinadora hospitalaria del INCUCAI en el Hospital General Roca. Creo que ha levantado el trabajo con mucho esfuerzo durante bastante tiempo y sin lugar a duda, quizás la charla vaya involucrando ese tipo de etapas y procesos en el que haya vivido, más allá de todo lo teórico que podemos enmarcar. Bueno, sin más, doctora, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por su participación. bueno, gracias Antonio. Bueno, yo ¿por qué puse coordinadora hospitalaria del INCUCAI? Porque no solo porque hago esto, pero bueno, es parte de la tarea de la terapia intensiva. Ustedes saben que en mi ciudad muchos me identifican ahora por el COVID, somos célebres por el COVID, pero antes del COVID a mí me identificaban con la procuración, a pesar de que yo soy en realidad, desde que se abrió la terapia del hospital público, soy la jefa o coordinadora de la terapia, pero bueno, en la comunidad la repercusión de cada vez que hay un operativo y de las campañas de concientización hace que siempre me reconozcan como referente del INCUCAI. Y yo aprendí a asumir eso con orgullo, porque al principio me daba no sé qué, quería como aclarar que la procuración es algo más de la tarea de un intensivista. ¿Y por qué yo creo que es la tarea de un intensivista? Yo lo creo firmemente y logré que los médicos del servicio y los residentes que se fueron formando acá lo incorporen como una tarea más, y el donante es una cama de la cual nos ocupamos como nos ocupamos del resto de los pacientes, incluso con mayor intensidad durante el mantenimiento, durante esas 24, 48 horas que dura el mantenimiento, por ahí nos requiere incluso más atención de enfermería y médica que a lo mejor el resto de los pacientes. Pero ¿por qué digo esto? Porque en muchos lugares del país, donde hay una estructura de la hospitalaria en procuración diferente, o incluso en la ciudad diferente, me estoy refiriendo a Buenos Aires Trasplante, al Cucaiba, incluso al INCAIMED de Mendoza, viene el equipo de procuración de la jurisdicción del INCUCAI a hacerse cargo al menos del diagnóstico y también de la comunicación con la familia. Y un poco que el intensivista se corre o a lo mejor participa sobre todo en el mantenimiento. Bueno, en los lugares pequeños, como mi ciudad, y en provincias como la nuestra, donde no hay una ciudad cabecera, centro de derivación, donde converjan los pacientes críticos, sino que hay muchas ciudades semejantes. Acá en Río Negro tenemos Viedma, Cipolletti, Bariloche y Roca, tienen más o menos la misma complejidad y en cada lugar hay procuración. Entonces los recursos profesionales de la procuración tienen que surgir de la ciudad, porque si esperamos que venga alguien de otro lado no nos va bien. Antes de que yo empezara a involucrarme con el INCUCAI, y estoy hablando del 2005, esta terapia se abrió en el 97, hasta el 2005 teníamos un referente de procuración que venía de Cipolletti, incluso que no era intensivista, era un cirujano, diríamos, cardiovascular que hacía las ablaciones. Bueno, cada vez que lo llamábamos, siempre tenía, o estaba de vacaciones, o no podía, o estaba operando, y yo veía que perdíamos los donantes. Entonces, surge en el 2004 el Programa Federal de Procuración, que yo creo que se los puse un poco acá, que es el Programa Federal de Procuración. Este programa surge en el 2004 para hacer seguimiento de todos los pacientes neurocríticos con Glasgow 7 o menor. ¿Y qué significaba eso? A ese paciente que se le estaba dando toda la intensidad de tratamiento para lograr la sobrevida con la mejor calidad de sobrevida,
se sabe que un 31% de ellos va a ir a la parada cardíaca y que un 31% va a ir, a pesar de que hagamos las cosas de la mejor manera posible, va a ir a la muerte encefálica. Entonces la idea de este programa es no perder esos donantes. Una terapia con uno de los parámetros de trabajo bien hecho es que no se pierdan el diagnóstico de muerte encefálica y que un paciente que pasó por la muerte encefálica no llegue a la parada cardíaca o a la falla multiorgánica porque nadie diagnosticó la muerte encefálica e inició el mantenimiento. Entonces ahí yo me di cuenta que teníamos que involucrarnos y desde entonces yo me encargué de la procuración en mi ciudad. Por supuesto que eso no puede ser un trabajo de una sola persona, porque yo a veces no estoy de licencia, puedo estar enferma. Aunque yo no esté, cualquier médico, y yo les diría más, cualquier residente del servicio es capaz de ponerse al hombro un operativo de procuración y lograr arribar al diagnóstico, al mantenimiento y a todo lo que significa la comunicación con la familia. Nosotros estamos en un hospital público y los referentes de procuración son médicos de los hospitales públicos, ¿no? O enfermeros de los hospitales públicos, pero nosotros tenemos el compromiso de asistir a las instituciones privadas cuando nos llaman porque hay un potencial donante. Entonces a mí me toca ir, y cuando no estoy yo, alguno de mis compañeros, ir a las 2 instituciones privadas de la ciudad, en una de las cuales hay una gran terapia pediátrica. Acá las terapias son mixtas, son neo y pediátricas, ¿no? Hay una gran terapia pediátrica donde generalmente los donantes pediátricos surgen de esa terapia. Entonces la jefa de servicio me llama cuando cree que tiene una muerte encefálica, y ya les voy a contar, en ese caso, junto con una intensivista pediátrica de Neuquén, que se dedicó desde hace unos años a hacer diagnósticos con ecodoppler transcraniano. Ella hace el diagnóstico y nosotros nos ocupamos de la comunicación con la familia y del mantenimiento hasta que termine el operativo. Y el operativo termina no solamente cuando se van los equipos, sino cuando uno hace la devolución a esa familia en duelo, de cómo terminó el operativo. Bueno, le hacemos una pequeña comunicación por una carta o una comunicación ahora en tiempos de COVID vía WhatsApp, porque nosotros, a pesar de este tiempo de COVID, tuvimos bastante procuración estos años. Pudimos lograr los operativos que se fueron presentando a pesar de todas las dificultades y barreras que es el COVID. Pero bueno, yo pensaba que si bien ustedes tienen una mortalidad que nada que ver con la mortalidad de una terapia de adultos, hay una cosa que nos moviliza mucho, que hay pacientes pediátricos, pacientes menores de 18 años en lista de espera. Esta es una captura de pantalla del INCUCAI del 30/9, donde ustedes verán que hay unos más de 200, creo que son 202 pacientes en lista de espera, de los cuales, por supuesto, yo voy a tratar de ampliarles acá la pantalla para que vean bien. Las listas de espera son sobre todo, la mayor cantidad es renal, pero también tenemos hepáticos, tenemos bencardíacos, tenemos pulmonares, tenemos por supuesto intestinales, córneas y escleras, algo de hepatopancreático, algo de hepatointestinal, pero bueno, estos chiquitos que están esperando un órgano, y que a veces mueren esperando un órgano, dependen de nosotros, de las terapias intensivas pediátricas, que hagan una buena relación de comunicación con la familia, porque aun cuando otra persona se encargue de la comunicación de la muerte encefálica y del pedido de la donación, porque son pacientes pediátricos que uno de los padres tiene que decidir, uno solo. Antes la ley pedía a los dos, ahora por lo menos uno tiene que estar de acuerdo con la donación. Entonces, cuando uno llega de afuera, es muy importante el vínculo que ya desarrolló la terapia pediátrica con esa familia, para que tengan confianza en el diagnóstico de muerte y para que finalmente puedan, más allá del dolor de la pérdida de un hijo, puedan en ese momento que decidir la donación. Y no es como en otros casos, por ejemplo, cuando uno habla de limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, tenemos tiempo para llegar a un acuerdo con la familia, tiempo para, si la familia no está de acuerdo, una nueva reunión, volverlo a hablar al día siguiente. En estos casos los tiempos apremian,
y nosotros tenemos que definir rápidamente la donación, ¿no? Porque no lo podemos extender mucho porque indefectiblemente va a ir a la falla orgánica con el paso de las horas y a la parada cardíaca a pesar de un buen mantenimiento. Entonces yo creo que poder al menos detectar un potencial donante y disparar el operativo y llamar a quien debe llamarse es una responsabilidad nuestra. Nuestra, digo, hablando de ustedes, de los intensivistas pediátricos. Por otro lado, para que la población tenga confianza en el diagnóstico de muerte y en saber que es realmente irreversible, nosotros tenemos que hacer entender a los intensivistas pediátricos que si el diagnóstico se hizo con la rigurosidad que exige la ley, que ya vamos a hablar ahora, la obligación, si el donante no va a ser donante, si el paciente fallecido no va a ser donante, es desconectarlo del respirador y permitir la parada cardíaca. Entonces eso creo que es lo más difícil, ¿no? Porque a veces uno ve que los pacientes siguen conectados al respirador y que la comunidad empieza a decir, ay, al final probablemente no era muerte, el diagnóstico no era el adecuado, porque esa terapia pediátrica no asume la desconexión. Y eso es importante, cuando uno habla de muerte encefálica hay dos caminos: la donación o la desconexión. No puede haber otra cosa, no podemos dejarlo conectado hasta que haga la parada cardíaca por la falla multiorgánica, porque por un lado no es ético, porque estamos atendiendo un cadáver. En el ambiente privado, peor aún, no podemos facturar un cadáver, ¿verdad? Y por otro lado, le restamos confianza a la población en el diagnóstico de la muerte. Y yo creo que tampoco ayudamos a esa familia. Me parece que una vez que se hace el diagnóstico de muerte, hay que dar lugar al duelo y a la despedida, pero rápidamente esto tiene que definirse en la donación o en la desconexión del respirador. Entonces, Claro, bueno, es toda perdón una... que interrumpa, pero sí, creo que con esto ha significado un punto muy importante, sobre todo en pediatría. Muchas veces es difícil la desconexión posterior al diagnóstico de muerte encefálica dado por el INCUCAI, y a veces se prolonga, como usted dice, este sostenimiento del paciente muerto, porque es así, es verdad. Y a veces la comunicación de esto, los familiares dicen, ah, pero entonces le apagaron todo y lo mataron. No, no, ya estaba muerto, y creo que el tema del diálogo con la familia debe ser crucial, y sobre todo tratar de evitar estos malos entendidos, ¿no es cierto? Entonces, creo que en adultos se sugieren estas mismas dificultades, pero depende de las personas cómo lo manejan. Yo he tenido un par de oportunidades de participar en este sentido, porque me tocó la guardia justamente, y heredé pacientes que tenían muerte encefálica por traumatismo encefalocraneano, donde sí ya había pasado el INCUCAI, hicieron el diagnóstico de muerte encefálica, y el paciente hacía 3 días que estaba ventilado. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo decimos, no es cierto? Porque ya el INCUCAI no va a venir más, y nos correspondía a nosotros de alguna manera manejar eso. Depende del nivel de enfermería, de la conciencia que tiene todo el equipo, digamos, de ese momento, ¿no? Pero bueno, son circunstancias bastante duras que creo que su puntualización ha sido uno de los puntos críticos, sobre todo en pediatría. Incluso, imagínate, si a mí me llaman, o a cualquiera de nosotros nos llaman, para hacer el diagnóstico en una lesión estructural primaria del sistema nervioso, o sea, un tumor primario del sistema nervioso central, donde nosotros, o no, lo que fuere, una enfermedad oncohematológica, lo que fuere, que tenga una complicación neurocrítica y que haya que hacer el diagnóstico, aún cuando nosotros presumamos que ese paciente tiene contraindicaciones para ser donante, es importante que vayamos y hagamos el diagnóstico para cerrar el diagnóstico y que justamente se pueda desconectar del respirador. Por eso creo que es una responsabilidad que no es solo los que pueden ser donantes, sino en todos los casos que nos llamen por neurocríticos con posibilidad de muerte encefálica, tenemos que ir
y tenemos que hacer el diagnóstico para que después permitir la decisión. Y bueno, y lo que decías vos, yo creo que hay 3 esferas muy importantes. Uno, el diagnóstico, que probablemente no les toque a ustedes, porque, bueno, le va a tocar al organismo de procuración. Tal vez, vamos a hablar de eso. El mantenimiento, ustedes, por supuesto que nosotros como intensivistas podemos mantener un potencial donante como mantenemos o tratamos otra patología, tenemos todos los conocimientos y habilidades, lo podemos hacer. Y por otro lado está la comunicación, que la comunicación tenemos que entrenarnos, así como nos entrenamos en dar malas noticias, nos tenemos que entrenar en comunicar la muerte, y por supuesto que nunca se puede hablar de muerte hasta que el diagnóstico no esté completo, porque justamente no podemos hablar de muerte y después volver para atrás. Cuando hablamos de muerte cerebral es porque cumplimos con los requisitos que marcan los protocolos y la ley para determinar que esa persona está fallecida y que si no es donante la vamos a desconectar. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los términos, cómo manejamos a la familia, y bueno, y esa relación de empatía y confianza se inicia con el intensivista pediátrico, con los enfermeros de la unidad, que cuando uno llega, no es lo mismo tener una familia que confía en el sistema de salud que tener una familia enojada por alguna circunstancia o con desconfianza. Entonces, bueno, todo eso es muy importante, los 3 aspectos son importantes. Yo hoy, solamente en este tiempito, y vamos a hablar del diagnóstico de muerte. Nos queda todo un tema del mantenimiento, todo un tema de la comunicación que no vamos a abordar. Y con respecto a la muerte, ustedes saben que con la ley Justina se actualizó la ley de trasplante de órganos, que ahora es la 27447, que cambió muchas cosas, sobre todo en los adultos. También en los pediátricos, porque ahora solamente un padre puede decidir, o por supuesto el tutor, si no hay padres, pero también la postura de la población, porque sensibilizó mucho el caso de Justina, y hoy es muy fácil generar empatía, o sea, es muy habitual lograr esa empatía en los padres que están iniciando el duelo, por la pérdida de, creo que es lo peor que nos puede pasar en la vida, perder un hijo, y pensar en otros chiquitos, y poder abrirse a pensar en ese corto tiempo que tenemos en la posibilidad de la donación. Entonces, ¿en qué cambió la ley y qué nos marca? Yo quiero que conozcan esto, aunque no les toque a ustedes hacer el diagnóstico. ¿Cómo se define? Bueno, sabemos que es el cese irreversible, definitivo y completo de las funciones que se integran en el encéfalo y en el tronco encefálico. Hay 2 artículos importantes, que dice, el artículo 36 dice que el fallecimiento de una persona, cuando se confirme el cese de irreversible de funciones circulatorias o encefálicas. ¿Por qué circulatorias o encefálicas? Porque tenemos los donantes cadavéricos a corazón batiente, que es lo que hablamos de muerte con criterios neurológicos y la donación de órganos, y tenemos también, dentro de la ley, el donante en parada circulatoria, que es el donante de tejidos. Y entonces en un hospital tendría que todos los pacientes fallecidos en cualquier servicio ser potenciales donantes en parada circulatoria de tejidos. Y en eso hubo mucho impulso en el INCUCAI, con el hospital donante y con la figura del procurador de tejidos, que en muchos lugares, incluso, si bien por supuesto hay intervención médica, porque hay que hacer el diagnóstico de muerte, hay que ver las, diríamos si esos tejidos se pueden ofrecer o no, pero generalmente lo asume un enfermero, el rol del procurador de tejidos, y ha dado muy buenos resultados, han disminuido mucho las listas de espera de córneas y escleras. Bueno, y el artículo 37, que dice que los criterios clínicos, el periodo de observación y las pruebas diagnósticas que se requieren de acuerdo a las circunstancias clínicas se deben ajustar al protocolo establecido con el Ministerio de Salud de Nación, con el asesoramiento del INCUCAI. El hecho de desprender el protocolo de la ley hace que nosotros podamos ir actualizando el protocolo de acuerdo al avance de la ciencia o de la tecnología, sin tener que modificar la ley. En este momento está vigente, yo les voy a contar un protocolo que se estableció en el 2019, pero si hoy surge un cambio lo podemos cambiar sin tener que cambiar la ley. Y una cosa importante es que la certificación, y esto fue desde siempre, tienen que hacerla 2 médicos, de los cuales uno de ellos tiene que ser o neurólogo o neurocirujano. Y el otro puede ser el médico tratante intensivista en la terapia o en la guardia, pero ninguno tiene que ser parte de los equipos que van a hacer la ablación, el implante de los órganos del fallecido.
Y otra cosa importante que vamos a ver después, cuando ponemos la hora de fallecimiento, es cuando se completó el diagnóstico de muerte. Aunque hagamos el certificado muchas horas después o al día siguiente cuando termina el operativo, ¿no? Bueno, entonces este protocolo, que como yo les decía, se actualizó y acortó un poquito los tiempos en el 2019, tiene prerequisitos para iniciar la evaluación, un examen neurológico, un periodo de observación y estudios complementarios al examen clínico. ¿Y qué tenemos que demostrar? La ausencia, el coma profundo con ausencia de toda respuesta integrada de encéfalo y tronco encefálico, lo que significa abolición de los reflejos del tronco, tiene que haber apnea definitiva y un periodo de observación. Hay unos prerequisitos que no tenemos que confundir con el periodo de observación posterior, los prerequisitos para iniciar la evaluación del potencial donante. La lesión que lo llevó al coma y al daño estructural, si hubiera un daño estructural, tiene que ser conocida y de magnitud suficiente. Quiere decir que nosotros tenemos que poder decir cuál fue la causa de que el paciente entrara en coma. Ya vamos a ver qué hacemos cuando no tenemos las cosas claras, pero tiene que haber una causa, estructural o no estructural, del inicio del coma, ¿no? El tiempo de evolución adecuado desde el inicio de la asistencia respiratoria debida al coma. Y en lesiones estructurales primarias, que son creo las más comunes en pediatría, la duración del tiempo de espera mínimo no debe ser especificado. Antes sí, había un tiempo de espera para empezar la evaluación. Hoy, si nos entra un paciente con un trauma de cráneo grave, que tenga ya clínicamente, nos parezca que está en muerte encefálica, nosotros podemos esperar la evaluación sin un tiempo de espera, como prerequisito. En cambio, si el daño es secundario, difuso, especialmente los comas anóxicos, tenemos que esperar en neonatos entre 37 semanas de gestación y hasta los 2 años, 24 horas. Y a partir de los 2 años, 12 horas. Luego tiene que haber ausencia de drogas bloqueantes neuromusculares y depresores del sistema nervioso central en niveles terapéuticos o tóxicos. Eso es muy importante porque muchas veces cuando vamos a evaluar no se cerraron las drogas, ¿no? No se cerraron ni los bloqueantes, ni sobre todo lo que uno normalmente tiene, que son los depresores, la analgosedación. Si nosotros vamos a usar un estudio electrofisiológico, para poder iniciar la evaluación tienen que pasar 4 a 5 vidas medias de eliminación del fármaco, y dependiendo también de la función hepática y renal de ese paciente y qué droga hayamos utilizado. Eso es bastante complejo. De todas maneras, el INCUCAI tiene una cosa que es fantástica, que es una guardia operativa 24 horas todos los días del año, donde hay incluso, más allá de los que trabajan activamente desde el INCUCAI, hay neurólogos para consultar, hay especialistas, o sea que todas las dudas que tengamos podemos evacuarlas a través del WhatsApp y de la llamada a la guardia operativa. Si nosotros tuviéramos dosajes séricos de drogas, podemos hacer dosajes, eso no es habitual casi en ningún lugar, pero hay una cosa que vino a solucionar todo esto, que es los estudios de flujo cerebral, el Doppler transcraniano, donde podemos hacer el diagnóstico aún cuando tengamos efecto residual de drogas, ¿no? Después la temperatura está estipulada a partir de los 2 años, en más de 32 o igual a 32, hasta 24 meses, mayor de 35, pero por toda la estabilidad clínica de coagulación y de todo lo que significa la hipotermia, se recomienda que todos los pacientes tengan una temperatura corporal durante todo el mantenimiento igual o mayor a 35, pero para hacer el diagnóstico esos son los niveles de temperatura que se exigen. Por supuesto hay que descartar disturbios metabólicos o endocrinos, y después vamos a ver qué pasa cuando no estamos seguros si no puede ser eso el caso del paciente. Y dentro de los prerequisitos para iniciar tenemos que tener una tensión arterial sistólica igual a mayor a 90 y una TAM igual o mayor a 60, y los equivalentes en pediatría de acuerdo al percentilo de la edad. Entonces, una vez que tenemos esos prerequisitos cumplidos, podemos empezar el examen neurológico. ¿Y el examen qué significa? Nuevamente, el coma profundo con ausencia de reflejos o de respuesta encefálica y de tronco, pero no descarta que haya reflejos espinales, ¿no? Puede haber, y eso es importante cuando entra la familia,
A veces incluso está indicado cuando uno completa el diagnóstico y sabe que está en muerte encefálica y va a entrar la familia, sobre todo en pediatría, que por ahí los padres están adentro, es hacer un bloqueante neuromuscular para que no vean reflejos de origen espinal, que son muy desagradables para la familia y difícil de entender el diagnóstico de muerte si ven algún movimiento, ¿no? Bueno, para poder tomar los reflejos tenemos que asegurar la indemnidad de la unión neuromuscular. Y bueno, esas son las maneras, las más sencillas, porque nosotros no tenemos el equipamiento del quirófano para hacer estimulación eléctrica, hacer el reflejo plantar. Y de ahí, pupilas intermedias o midriáticas de mayor a 4 milímetros a reactivas, ausencia de sensibilidad y respuesta motora facial, tomada por los reflejos corneales, mandibular, y ausencia de mueca de dolor ante los estímulos dolorosos, reflejos óculocefálicos, ya, bueno, ustedes los deben conocer, es el movimiento pasivo de la cabeza lateral y vertical, y los reflejos óculos vestibulares, para los cuales primero, sobre todo cuando hay un trauma de cráneo, hay que ver que haya indemnidad de la membrana tempánica utilizando un otoscopio, y si hay perforación se puede hacer la prueba con aire frío en vez que de utilizar el agua, y está contraindicada en otorragia y otorraquia. Bueno, ¿cómo se hace la prueba? Normalmente se instila agua fría, se puede hacer con agua caliente, pero habitualmente lo hacemos con agua fría, primero de un lado, vemos la respuesta durante 1 minuto, y luego lo repetimos a los 2 minutos del otro lado. Bueno, acá es para que recuerden, cuando el tallo encefálico está indemne, los reflejos oculocefálicos laterales y verticales, como debería ser la respuesta normal, y esta es la prueba con agua fría, mirando hacia el lugar del estímulo, ¿ven? Y bueno, normalmente no usamos agua caliente y no lo usamos bilateralmente, pero esta sería la respuesta en caso de que la estimulación sea bilateral con agua fría o caliente. Bueno, después vamos a hablar de que tenemos que hacer el test de apnea para demostrar la apnea definitiva. Tiene que haber hipotonía flácida con ausencia de movimientos espontáneos o inducidos de origen encefálico, y en los neonatos tiene que haber ausencia de reflejo de succión y búsqueda. Ahora, ¿qué es el test de apnea? Bueno, es muy sencillo de hacer, también tiene prerequisitos, requisitos hemodinámicos, de temperatura, tiene que estar conectado a un monitor electrocardiográfico, y tenemos que tener disponibilidad de gases en sangre arterial. Vamos a ver una posibilidad de hacerlo cuando no hay gases, pero bueno, generalmente esto ocurre en las terapias intensivas o en las emergencias de complejidad, como ocurre en Cava, que el Fernández tiene una unidad de procuración en la guardia, así que todos tienen gases, pero si no hay gases también se puede hacer. ¿Y cuáles son los prerequisitos? Tenemos que partir de una PO2 de 100 y de una PCO2 de 40. Cuando ya hacemos el periodo de preoxigenación al 100% 30 minutos, la PO2 tiene que subir a 200. Para asegurarnos que tengamos 40 de PCO2, una de las maneras es reducir el volumen minuto un 60%. Porque si lo tenemos muy ventilado, lógicamente la apnea no va a servir el test, vamos a tener que esperar más tiempo para llegar a los valores basales. Y en algunos lugares, nosotros no tenemos, pero como les digo, algunos lugares como el Fernández tienen, utilizan una mezcla de oxígeno y CO2 para ventilarlos antes del test de apnea. Pero la cosa es partir con una PCO2 de 40 y una PO2 adecuada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo desconectamos del respirador y le colocamos una cánula endotraqueal con 6 litros de oxígeno. En pediatría, sé que utilizan la CPAP para no desreclutar y mejorar el mantenimiento del pulmón. Nosotros no lo hacemos porque no tenemos respiradores donde se le pueda anular el backup de la apnea, pero con equipos de flujo continuo o con algunos respiradores que se puede hacer, pueden hacer esto con CPAP para mejorar sobre todo lo que le puede producir al pulmón este tiempo de apnea, ¿no? En los donantes de pulmón. Y tenemos que observar, una vez que lo desconectamos, lo pusimos en CPAP, 5 a 8 minutos, y al final de ese tiempo, si no hubo movimientos respiratorios, tomamos los gases en sangre y los reconectamos al respirador. Cuando no hay posibilidad de hacer gases en sangre, podemos prolongar la observación durante 10 minutos, buscando la ausencia de movimientos respiratorios. Entonces, lo vamos a interrumpir la prueba, por supuesto, si antes de ese tiempo aparecen movimientos respiratorios, o si la desconexión
lo lleva en inestabilidad hemodinámica al desarrollo de arritmia o a una desaturación que nos pueda perjudicar al donante, ¿no? Al mantenimiento. Entonces, ¿cuándo es positiva y cuándo decimos que es positiva para muerte encefálica? Cuando no hay movimientos respiratorios y cuando esos gases extraídos a los 5 o 8 minutos tengan una PCO2 del final de prueba de 60 milímetros de mercurio, o si partimos no partimos con 40, partimos de menos, haya un aumento de 20 milímetros de mercurio desde el nivel basal. Entonces, la otra posibilidad es que no tengamos gases y esperamos 10 minutos de desconexión y no hay movimientos respiratorios. Ahora, una cosa que yo les decía es que después de ese primer examen clínico hay que tener un periodo de observación para hacer la segunda evaluación, y que esto no lo tenemos que confundir con ese periodo de inclusión que hablábamos, el tiempo en los prerequisitos de inclusión. Ahora, de acuerdo a la edad, entonces el periodo de observación entre un examen y el otro tiene que ser en neonatos de 37 semanas hasta los 2 meses 24 horas, de 2 meses a 2 años 12 horas, de 2 años a 6 años 6 horas, y a partir de los 6 años 1 hora solamente. Esto acortó los tiempos con respecto al protocolo anterior. Al final de ese periodo hay que hacer una nueva evaluación clínica, pero no tenemos que repetir los métodos instrumentales. Si ya hicimos los métodos instrumentales, ya sea electrofisiológicos o de flujo, esos no se repiten, solo se repite el examen clínico. Y entonces, ¿qué métodos instrumentales podemos usar? Y acá vino el Doppler a cortar todos los tiempos y a disminuir los problemas, ¿no? Porque habitualmente lo hacíamos con el electroencefalograma, y lo importante, más allá de lo técnico, que yo no voy a hablar de la amplitud de la colocación de los electrodos, porque eso es realmente de los técnicos que hacen electroencefalograma para el diagnóstico de muerte, están entrenados especialmente por el INCUCAI. Sí les voy a decir que la duración de 0 a 1 año es 1 hora, de 1 año a 6 años 30 minutos, y a partir de los 6 años 20 minutos tiene que durar el registro. Otra cosa son los potenciales evocados, que incluso en algunas situaciones especiales sirven. Estos son solo los somatos sensitivos y auditivos, que en algunos casos pueden ser complementos de los otros métodos de diagnóstico para arribar al diagnóstico. Y los métodos que estudian el flujo sanguíneo cerebral. La angiografía de 4 vasos. Bueno, ustedes dicen, ¿quién le va a hacer una angiografía a una muerte encefálica? Bueno, no, al contrario, nos pasa que hacen el diagnóstico ellos cuando están estudiando una hemorragia subaracnoidea y encuentran que no hay flujo más allá de las clinoides, y ellos hacen el diagnóstico y nos avisan que hay muerte. Acá, por ejemplo, en Cipolletti hay un centro de radiología muy importante, donde hay mucho neurocrítico, muchos estudios, y a veces el diagnóstico lo hacen durante los estudios. Después el ecodoppler, que es el gran auxiliar, que se puede usar a partir de los 2 años, ya vamos a ver aún con fontanela permeable. Y después sería la angiografía cerebral radioisotópica, que no es habitual que se utilice, o la angio-TC multicorte con estudio de perfusión cerebral, que sería otra manera de corroborar que hay arresto circulatorio cerebral, que es lo que ocurre en la hipertensión endocraniana que lleva a la muerte cerebral. Y en el ecodoppler, entonces, lo podemos usar a partir de 2 años con fontanela permeable. Por supuesto que las profundidades de disonación, hay una tabla, de acuerdo a la edad, es la profundidad, difieren del adulto, pero bueno, la tabla es accesible a todo. Hay intensivistas de adultos que hacen también diagnóstico en niños, hay otros que vienen desde el intensivismo pediátrico, como nosotros tenemos las 2 posibilidades en Neuquén. Yo me entrené para hacer dopples en adultos, prefiero que lo haga alguien entrenado en pediatría, pero llegado el caso que me toque hacerlo en mi ciudad, por supuesto que conozco el protocolo y las profundidades de disonación, ¿no? Solo que cuando uno no está habituado da como cosita hacer el diagnóstico en un pediátrico. Así que mejor que lo hagan los que tienen más entrenamiento. Entonces, ¿qué se deben insonar? Ambos territorios, el anterior de los 2 lados y el posterior, durante 30 segundos en cada arteria, y demostrar la persistencia del patrón 30 minutos después. O sea que van a estar al menos 30 minutos a la cabecera del paciente. En el territorio anterior se tiene que hacer la arteria cerebral media o la arteria carótida interna intracraniana en 2 profundidades, en los adultos de 5 milímetros, en los niños de acuerdo a la edad en 3 y 2 milímetros. Y en territorio posterior
tanto en adultos como en niños, se tiene que insonar o el tronco basilar o las dos arterias vertebrales, y la profundidad es 74 milímetros en adelante. Tiene que haber un registro gráfico donde conste la profundidad, por supuesto la fecha, la hora, la duración del estudio, todo esto, el INCUCAI en este sentido es muy serio y muy riguroso, y eso creo que nos da una garantía no solamente a nosotros, sino a la población, de que esto no, decir que alguien tenga muerte cerebral, podemos estar seguros que se siguió el protocolo y que no puede haber lugar al error, ¿no? Los patrones diagnósticos que están aceptados en nuestro país, porque en Uruguay aceptan otro patrón previo, los nuestros son la espiga sistólica precoz con un flujo diastólico invertido, que se las voy a mostrar, o una espiga sistólica aislada, pero que tiene que ser de muy corta duración, de 200 milisegundos, aunque ya no tiene flujo diastólico. Pueden estar en diferentes territorios los dos patrones, o puede haber ausencia de señal Doppler, y sobre todo en adultos es importante que el mismo operador haya visto al paciente antes, porque sobre todo en las mujeres posmenopáusicas puede haber una dificultad en las ventanas, así que si no tiene señal, pero nadie la vio antes, no se puede hacer el diagnóstico, tiene que haber un Doppler previo con señal. Y bueno, y ustedes si ven, este es un patrón normal, el N1, cuando va progresando la hipertensión endocraniana, la sístole y la diástole se separan, y ya con el patrón tercero, que es el flujo reverberante, porque la onda sistólica llega a las clinoides y rebota, vamos a ver una onda sistólica y el flujo reverberante diastólico, y más adelante la única espiga sistólica de corta duración en la sístole precoz, y después ya desaparece ya no hay, ¿cierto? No hay ningún patrón, desaparece todo. En Uruguay aceptan este patrón 2, nosotros solamente aceptamos el 3 y el 4. Entonces acá ven un ejemplo en la arteria cerebral media derecha, acá hay otro ejemplo, otro. Bueno, entonces, cuando hicimos el diagnóstico luego de la segunda evaluación clínica y con un estudio instrumental, decimos que esa es la fecha y hora del óbito, y es lo que vamos a poner en el certificado de función. Ahora hay situaciones especiales que el INCUCAI, que están en el protocolo, que yo como les digo, nosotros siempre tenemos el apoyo de la guardia operativa. Hay una neuróloga de pasiva y hay gente de activa que responde todas las dudas y que nos ayuda, tanto para completar el diagnóstico como para ver la viabilidad de los órganos que vamos a ofrecer. O sea que nunca tenemos que dudar, siempre tenemos que hacer el operativo y consultar las dudas con la guardia operativa del INCUCAI. Si son lesiones infratentoriales, donde por supuesto la lesión estructural primaria es en el tronco encefálico, el diagnóstico lo tenemos que hacer con electroencefalograma o otro método instrumental que permita el diagnóstico de la muerte cerebral, ¿no? Después, cuando hay destrucción, por ejemplo, de las dos estructuras oculares, el diagnóstico se va a usar. El examen clínico neurológico se puede realizar, pero necesitamos un método auxiliar que certifique el paro circulatorio cerebral. Siempre cuando hay dudas, el mejor método es un método de flujo, ¿no? Que no un electrofisiológico. Bueno, cuando no podemos hacer el test de apnea, porque justamente le genera inestabilidad hemodinámica o arritmias, o lo lleva a una gran desaturación, podemos no hacerlo, pero en ese caso tenemos tres posibilidades. Hacemos electroencefalograma y potenciales evocados, o realizamos un estudio de flujo, siempre caímos en lo mismo, y si ninguna de estas dos se pueden hacer, podemos hacer un electroencefalograma y un test de atropina, que significa darle 0,04 miligramos kilo de atropina y ver que la frecuencia cardíaca no aumente. La respuesta normal es que aumente más del 10%. Si aumenta menos del 10%, eso sería compatible con un test de atropina positivo. Bueno, por supuesto descartar los comas de origen metabólico y endocrino, y nuevamente cuando seguimos con dudas, no lo podemos descartar, un estudio de flujo. Y cuando la causa no es aclarada o inadecuadamente documentada, y esto a mí particularmente me pasó una vez de una adolescente que llegó y no podíamos saber si fueron tóxicos, si fue anoxia, lo que fuera. Cuando no podemos decir esto fue una causa estructural primaria o una causa secundaria, pero que lo podemos documentar,
Entonces, para poder comenzar a aplicarse el protocolo, el tiempo tiene que transcurrir 24 horas desde el inicio del coma apneico, cumpliendo todos los requisitos de inclusión. En este lapso deben realizarse todos los esfuerzos posibles para aclarar la causa y documentarla. Si esto no se consiguiera, la muerte puede ser declarada en pacientes adultos y en niños a partir de los 2 años de edad, con un periodo de observación durante el cual se mantengan los hallazgos clínicos compatibles con el diagnóstico de muerte, que será establecido a juicio del médico en cada caso particular, y la demostración por un estudio de flujo encefálico del paro circulatorio cerebral. Y el estudio de flujo tiene que hacerse después del periodo de observación que se determine. O sea que siempre caemos en la utilidad del estudio de flujo, porque si el paciente cumple los prerequisitos hemodinámicos, porque ojo, que podemos estar con un paciente chocado, hipotenso, y que tenga un patrón de muerte cerebral y lo recuperamos y mejora el patrón. Entonces, ojo, si se cumplen los prerequisitos, los estudios de flujo son de una gran utilidad, acortan los tiempos y nos dan mucha seguridad. El INCUCAI distribuyó equipos de Doppler en casi todas las jurisdicciones, así que, por ejemplo, nosotros tenemos uno que, si bien lo podemos utilizar en todos los pacientes, nos lo dio el INCUCAI para el diagnóstico de muerte y lo utilizamos también en el sector privado. Bueno, es un poquito lo que les quería contar. Sé que es medio aburrido hablar del protocolo, pero un poco como el mensaje final es la rigurosidad de la ley y los requisitos del protocolo que hacen que nosotros nos sintamos tranquilos en el momento de decir este paciente falleció, y por otro lado me parece que da confianza a la población en la institución y en todos los, y en una familia, al decirle que su familiar falleció y que es irreversible, porque siempre la familia no es que duda, pero sino que tiene la esperanza de que ocurra un milagro, de que la situación se pueda revertir. Entonces esto es muy importante, que cumplamos con todos los pasos del protocolo, seamos muy rigurosos, no deje ningún lugar a dudas, y por supuesto la utilidad del Doppler, que me parece que es fantástico en estos casos para acortar los tiempos y por la seguridad que nos da. Bueno, voy a Fantástico, dejar... doctora, muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que lo puntualizado es lo que realmente uno espera, y de alguna manera era el refreshment que queríamos hacer, ¿no? Primero la comunicación con los familiares, sobre todo en pediatría. A veces es difícil comunicar la muerte encefálica, a veces es difícil por el grado de alfabetización de los padres, comunicarle que, bueno, hay una muerte encefálica y que quizás el respirador está cumpliendo funciones y que el corazón sí vive, pero la cabeza no. Ellos creen que porque tiene latido ya está vivo, y que si uno le va a apagar el respirador, uno lo va a matar recientemente, y porque esa es la palabra que utiliza. Suena fuerte, pero la familia lo ve así. El cuidado con lo que hay que hacer y con lo que hay que decir, fantástico. Eso creo que fue uno de los puntos más importantes. Y lo otro, lo que habíamos hablado anteriormente, el horario de muerte es el horario en que el grupo del INCUCAI hace el diagnóstico de muerte encefálica. Porque muchas veces hay alguno que se pone en exquisito y dice, no, ¿cuándo lo pongo? ¿En el momento en que se hizo el diagnóstico o en el momento de desconexión o cuándo? En realidad ahí existe más que nada una confusión, no es una exquisitez, ¿no? Pero yo creo que lo propio es como usted lo ha señalado, que es el momento en el diagnóstico de muerte encefálica el que debiera colocarse. Algunos con la reticencia, yo no firmo el certificado porque yo no sé, no está muerto, todavía sigue latiendo, todavía sigue sucediendo que algunos colegas son reticentes a la firma del certificado, como si les caería alguna maldición, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Yo no sé si de alguno de los presentes tiene alguna pregunta. Hay un mensaje de chat por acá. A ver. Un agradecimiento de Analía.
Eso que vos decías, también es muy importante la justicia, ¿viste? Porque en todo lo que sea muerte violenta, trauma vial, lo que fuere, interviene el fiscal, bueno, en nuestra provincia son las fiscalías de turno, en algunos lugares son los juzgados, y ahí también necesitamos celeridad y necesitamos que el Poder Judicial conozca lo que significa la ley. Y creo que también la ley Justina fue tan divulgada que aún es fácil eso, y generalmente tenemos una respuesta muy rápida hacia el sistema de salud, ¿no? Cuando hay intervención judicial. Porque bueno, eso es también parte del protocolo, ¿no? Dar intervención policial, y en eso yo digo que el INCUCAI es muy estricto, porque ellos no aceptan que se inicie nada si no se cumplimentó el diagnóstico de muerte, si no se hizo la intervención judicial, y si no se cargó la comunicación con la familia. No solamente en los menores, sino también en los mayores, cuando nosotros sabemos que ya no es la figura del donante presunto, sino que todas las personas somos donantes y en vida no nos expresamos por la negativa. Pero aún así, la importancia de la comunicación con la familia tiene que estar registrada porque hay se llama Sintra, el registro informático del INCUCAI, donde se va entrando todo el operativo. Bueno, todo eso se tiene que cumplimentar para que se pueda iniciar la distribución. Así que a mí si bien son, diríamos, pesadísimos, a mí me parece que está muy bien y nos da muchísimas garantías a nosotros y a la población de que las cosas se hacen seriamente. Me parece muy bien, y yo creo que es una de las instituciones que prácticamente no ha tenido a lo largo de la vida ninguna imagen negativa por algún escándalo, por una mala actuación, y eso es muy valioso en un tema como este, que es tan difícil para los latinos, para nosotros, que es la donación, ¿no? Sí, por eso habíamos iniciado la charla hoy como un tema tabú, la procuración y la donación. Y de alguna manera creo que las marcas son tan particularmente fuertes en este sentido que de alguna manera también en el principio del diálogo usted ha sido señalado, me cuesta trabajo desprenderme de este título que me han puesto a pesar de todo, ¿no es cierto? La comunidad lo ve así como, claro, es la procuradora y se marca tanto por este tabú. Hay una de las cosas que también señaló en un principio que me parece importante y es lograr la empatía con la familia, ¿no? Esto es lo que fundamenta la donación o no, la procuración o no, digamos, yo creo que involucra la procuración de órganos, la charla también, la empatía, lograr esta empatía de la familia hacia la donación, ¿no? No la empatía con nosotros, porque por eso lo podemos lograr enseguida, pero creo que la empatía hacia la procuración o hacia la donación sería lo más importante. Nosotros ahora, sabés que tenemos cursos de comunicación desde la SATI, sobre todo el Comité de Bioética, pero aún antes de todo esto, ya el INCUCAI había traído un curso de comunicar malas noticias desde España, donde realmente para mí fue la primera experiencia en aprender los tips de la comunicación con la familia, y creo que es fundamental y que es útil después en todos los contextos. En lo diario, no solamente frente a la muerte encefálica, sino a la mala evolución, a la adecuación del esfuerzo, y sobre todo a la satisfacción de las familias en el sentirse acompañado frente a situaciones tan graves como tener un familiar en terapia intensiva y por supuesto la muerte, ¿no? Así que las habilidades de comunicación también es una cosa que si la adquirimos de esta manera, la podemos utilizar en todas nuestras acciones como médicos, ¿no? Es un tema más, yo creo que debería ser una materia más, la comunicación de malas noticias y comunicación en sí, no solo de malas noticias, porque a veces muchas cosas se pueden llegar a malentender. Bueno, doctora, no le queremos robar más tiempo, realmente muy agradecidos, vamos a hacer difusión de esto, creo que va a ser útil para muchos, fue bastante entendible y esclarecedor. Gracias por su participación nuevamente. Gracias a ustedes, un placer, Antonio. Muchas gracias. Hasta luego.